bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en este maravilloso día. Bueno, el pastor cumple años hoy. Y hoy es el Día de las Madres de República Dominicana. Yo llamo a mi mamá esta mañana y le digo, ¿te felicito yo a ti primero o tú a mí? Y ella me dice, yo te iba a llamar más tarde porque tú naciste de noche, así que tú no has nacido todavía. Y yo dije, pero por eso es que yo soy nocturno, porque I'm not a morning person, you know that, right? Porque parece que yo nací de noche. Entonces ella dice que me va a llamar la noche, que fue con... Bueno, anyway. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos permite el privilegio. ¿Quién diría que el pastor tiene 56 años? Ya no parece, ¿verdad? Qué mentira. Cuando yo me veo en el espejo digo, te está poniendo viejo, pastor. Te está poniendo viejo. Queridos hermanos, queremos compartir con ustedes antes del mensaje de hoy algunos anuncios. Decía hace un rato que hace unas semanas, ¿verdad? Producto de la pandemia y todo lo demás, que no teníamos actividades en la vida de la iglesia. Lo primero que queremos compartir con ustedes es que pronto, en 1 o 2 semanas, vamos a celebrar un bautismo privado. Usted dirá, pastor, ¿y por qué privado? Bueno, porque la familia que está pidiendo el bautismo no tienen, es en una casa donde hay una piscina, están arreglando y no tienen cabida para mucha gente, van a invitar solamente a los familiares y el pastor va a estar bautizando por lo menos 2 personas ese día. Pero ellos nos han ofrecido que una vez que la piscina esté y el patio, que cerca de donde yo vivo, esté listo, podemos celebrar este año bautismos en ese lugar. Pronto vamos a estar anunciando bautismos abiertos al público. Si usted es creyente y no se ha bautizado, esta es una oportunidad, porque creo que no tuvimos bautismo en el 2020, ¿verdad? Así que el 2021 tiene que ser el año de la diferencia. Si usted conoce a alguien que se quiera bautizar, comuníquese con uno de los ancianos, comuníquese conmigo, con el pastor, con cualquiera de los líderes de la iglesia. Y si vemos que tenemos por lo menos 2 o 3 personas, entonces ponemos la fecha. Lo más probable es para el mes de julio, donde estaremos celebrando bautismos en una piscina, en una casa, en un área aquí en la ciudad de Bergenfield. Ese es el primer anuncio. El segundo, la buena noticia es que a partir del próximo domingo ya no hay necesidad de registrarse online para venir a participar de los cultos. Amén. Eso merece un aplauso, yo creo. ¿Y por qué un aplauso? Porque es indicio de que caminamos hacia adelante, ¿no? De que se van librando las regulaciones. La iglesia de Lincoln Park, la iglesia en Lincoln Park, ya está eliminando las mascarillas para las personas vacunadas. El pastor y su familia están vacunados. Pero nosotros hemos decidido no eliminar las mascarillas todavía porque no queremos causar confusión de que por qué te tiene mascarilla y aquel no, y que si se vacunó y que eso no. Pero yo espero, en el nombre del Señor, que pronto también vayamos ya superando ese tipo de regulaciones que hemos puesto por la pandemia, porque como hemos dicho en tantas ocasiones, todas las medidas que hemos tomado han sido orientadas a proteger la salud y el bienestar de cada uno de ustedes. Así que no hay que registrarse para los cultos ya a partir del próximo domingo. El anuncio que sigue es los que conocen Sight and Sound Theater en Pensilvania, los que han visto las obras, ellos reabren y el pastor Escoto está programando un viaje. Hay un autobús con 50 cupos, la fecha es cercana, junio 23, un miércoles. Ahí está el teléfono de Rosy, el teléfono de Nubia y el teléfono del pastor Escoto. Usted, si ha ido, quiere volver, y si no ha ido, usted necesita ir y ver una de estas obras que para mí son mejores que las de Broadway, con un mensaje bíblico. En esta ocasión, La Reina Esther, que es creo que la única que me falta por ver. Así que tome nota, llame a uno de esos teléfonos, inscríbase porque first come, first serve basis, right? Cuando se llene el autobús de 50 personas, se llenó el viaje, así que usted no se lo quiere perder. Y finalmente, si todavía usted no se ha vacunado, la ciudad de Wayne estará ofreciendo vacunas gratis. Ahí está la fecha, ahí está el lugar, ahí está el teléfono, la información también está en Facebook. Si usted está en algún grupo de la iglesia, comparta esta información para que las personas que no se han vacunado puedan hacer su cita y vacunarse. Esos son los anuncios en el día de hoy. Como es costumbre, cada domingo nos ponemos de pie por última vez
para leer la palabra de Dios que hoy se encuentra en el más conocido, el más recitado, el más memorizado y el más usado de todos los salmos, el Salmo 23. ¿Quién se sabe el Salmo 23 de memoria? Amén. Pero lo vamos a repetir todos juntos. Todo el mundo va a leer el Salmo 23, pero en la nueva versión internacional. Así que lea de la pantalla. Todos juntos conmigo, Salmo 23, Salmo de David. ¿Ready? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Yo necesito nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Mi padre ya cumplió, creo que 92 años. Es increíble, yo siempre digo, Señor, dame los genes de mi papá, porque con 92 años no toma pastillas, ya yo estoy tomando pastillas para la presión, que pensé que nunca la iba a tomar. Me dieron una y no funcionó, me dieron otra más fuerte, porque la presión seguía alta. Mi papá lee sin lentes todavía con 92 años, nunca lo han operado. A mi mamá ya lo operaron de catarata los dos ojos, a él nunca le han hecho nada. Y él siempre vive, él tiene un sentido del humor que yo creo que es parte de lo que lo mantiene vivo a él. Él bromea cada vez que se enferma diciendo, la parca me vino a buscar, pero yo me la escondí. Cuando estuvimos ahora en la República Dominicana, hubo un día que se puso bien mal y mis hermanas dijeron, creíamos que lo perdíamos ese día. Y cuando fuimos a hablar con él, dijo, la parca vino a buscarme, pero yo negocié con ella para que me dejara unos años más. Una vez él vino, él y mi mamá vinieron aquí a New Jersey, se quedaron en casa. El mismo día que llegaron del hospital, él se enfermó, se puso mal. Llamamos a la ambulancia, lo llevamos al hospital. Y cuando regresó, que estaba todo bien, dijo, la parca me viene a buscar, pero yo no la dejé. Y yo digo, yo nunca me puse a pensar, ¿y qué cosa es la parca? O sea, ¿por qué? Porque la muerte tiene muchos nombres en diferentes países, ¿verdad? ¿Cómo le dicen en el país suyo a la muerte? Entonces me puse a investigar y sucede que en la mitología romana habían 3 hermanas llamadas las Parcas, del griego parcae. Sus nombres eran Nona, Décima y Morta. Y la razón por la que le estoy dando los nombres, para que no se le ocurra nunca a usted ponerle uno de estos nombres a una hija suya. Los nombres de las 3 hermanas Parca en la mitología romana. Ellas, según la mitología, eran las que estaban encargadas de tejer con lana una línea que representa la vida de los mortales. Recuerden que estamos hablando de mitología romana, no tiene nada que ver con Biblia, no tiene nada que ver con realidad. Entonces, mientras ellas bordeaban con lana una línea que representa la vida de cada persona, cuando ellas cortaban con una tijera esa línea, ese era el fin del ser humano. Ellas llevaban a cabo su creación, llevan a cabo su creación en una pared de bronce y entretejen los hilos blancos que representan la vida de las personas con hilos dorados que representan los momentos buenos y agradables de la vida y con hilos negros que representan los momentos malos y oscuros de la vida. Por eso cuando la parca corta, la vida termina, de acuerdo a la mitología romana. Nona, Décima y Morta. El tema de la muerte ha sido algo que ha ocupado las mentes de las personas, que ha producido
mitologías como la que acabamos de mencionar y otra que les voy a contar ahora, pero en la mayoría de los casos es un tema que la mayoría de nosotros evita o prefiere no pensar en eso. Sin embargo, la muerte es una realidad con la que nosotros tenemos que vivir todos los días. Las mitologías, a mí me encanta la mitología por su carácter literario, por su belleza literaria, no porque contenga ningún valor teológico. Sin embargo, ustedes van a ver que hay muchos paralelos a veces en el contenido de las historias mitológicas con la Biblia, por ejemplo. En la mitología griega sucede que un día Zeus, el padre de todos los dioses, se enoja con otro dios llamado Prometeo porque éste había tomado el fuego del Olimpo y se lo había compartido a los seres humanos. En venganza, el dios Zeus se llamó a uno de sus dioses subalternos para que éste construyera, edificara, elaborara un ser que sería la primera mujer en la tierra. Hefesto se llamaba el dios a quien Zeus ordenó a crear una criatura tan bella como las diosas del Olimpo y que sería, repito, la primer mujer sobre la tierra, para que vayan viendo el paralelo. Su nombre, ustedes lo van a aumentar, Pandora, de donde viene la famosa frase, la caja de Pandora. Pandora fue creada con la ayuda de otros dioses. Afrodita, la diosa del amor, contribuyó dándole la belleza física y la sensualidad que volvería loco a todos los hombres. Atenea, la diosa de la guerra, proveyó la capacidad artística para que esta mujer tuviera la facilidad de poder hacer obras principalmente con telar, que era una de las prácticas más comunes de las mujeres en aquella época. Un don parecido al que ustedes recuerdan tuvo Penélope, que se pasó la vida tejiendo mientras esperaba el regreso de su amado. Y Hermes es un dios interesante en la mitología griega, porque Hermes, aparte de ser el dios mensajero, era el dios de los ladrones, el dios de los mentirosos, y también se dice que él era el dios que acompañaba a los seres al inframundo. Una vez que las personas morían, él era el que llevaba a las personas de este mundo al mundo del Hades, o que más tarde en el hebreo se va a llamar el Seol, el lugar de los muertos, traducido muchas veces como el infierno. Y Hermes le va a dar a Pandora algunas características como son la envidia, la tentación, la sensualidad, la coquetería, pero también su inestabilidad emocional. Y Pandora se convierte en la primera mujer, según la mitología, con todas estas características y va a volver loco a muchos hombres, principalmente a uno, llamado Epimeteo, hermano de Prometeo, que finalmente se casa con ella. Esta hermosa pareja de Pandora y Prometeo reciben de regalo de boda un obsequio de parte de los dioses, una jarra, no una caja, como se ha popularizado en la cultura general, una jarra que la característica, el requisito era que nunca debía ser abierto. Pero los dioses cometieron un error porque también le dieron a esta mujer el sentido de la curiosidad. Y Pandora, a quien muchos llamaron una belleza peligrosa, no pudo resistir la tentación y abrió la caja de Pandora, aunque en realidad era una jarra según la mitología original. Y de allí, cuando ella abrió aquello, escaparon el dolor, el sufrimiento, las miserias que acompañarían para siempre a la humanidad, incluyendo la muerte. Al querer tapar la caja otra vez, la jarra,
ya era demasiado tarde. Y cuando la cerraron, para colmo, dice la mitología que lo único que quedó trancado allí para siempre fue la esperanza. Ustedes se dieron cuenta de la similitud entre esta historia y el jardín del Edén y Eva, porque sin entrar en detalles de las componentes teológicas, la curiosidad de Eva, en cierta forma, fue lo que provocó, no que se abriera la caja de Pandora, pero que entrara la muerte al mundo. La muerte es una realidad que ha acompañado a los seres humanos desde los primeros días, que es algo con lo que tenemos que bregar nosotros, pero que a diferencia de los que no tienen esperanza, para el creyente la muerte no es el fin, sino el principio de algo grande. David, a quien vimos la semana pasada, ¿se acuerdan de David? Que lo vimos la semana pasada peleando con Goliat, un muchacho jovencito que se enfrenta en un valle. Hemos llamado a este mensaje el Valle de Sombra de Muerte porque en la Reina Valera ese es el nombre, esa es la frase que se usa, aunque ande en valle de sombra de muerte. David, que se supone escribe el Salmo 23, tenía mucha experiencia sobre el tema de ser pastor y el tema de las ovejas. Y nosotros lo vimos a David atravesar el valle de Ila, el valle de Elá. Para algunos el valle de miedo, para David el valle de victoria, para los filisteos el valle de la muerte, porque allí perecieron muchísimos de ellos. Y cuando David se para frente al manganzón de Goliat, me gusta creer a mí que su alta figura producía una gran sombra delante de David. En ese momento pudiéramos nosotros decir que el valle de Elá se convirtió en David el valle de sombra de muerte. Pero David no vio aquel lugar como un valle de muerte, sino como un valle de posibilidad, como vimos en el domingo pasado, un valle que lo llevaría a él de un momento de miedo y de peligro a una gran victoria que lo catapultaría al estrellato, por así decirlo, al liderazgo del pueblo de Dios y el ejemplo que ha sido para nosotros a través de todos estos años. Y David llega allí y yo lo primero que quiero que estemos claros, hermanos, es que la Biblia dice que es muy probable que usted y yo entremos, caminemos un día por el valle de sombra de muerte. Pero así como David salió victorioso, porque él no sucumbió en el valle, él venció a aquel que podía ser la muerte, porque era, según las estadísticas y según las apuestas, David debió haber muerto en el valle de Elá. ¿Están de acuerdo conmigo? David no tenía las condiciones, no tenía la capacidad, no tenía la estatura, no tenía las armas, no tenía la experiencia para salir victorioso. Si él bajaba al valle y enfrentaba a Goliat en circunstancias normales, la historia hubiera dicho, allí murió David. Pero usted y yo sabemos que ese no fue el resultado de la historia. Nosotros, queridísimos hermanos, cuando nos encontremos en el valle de sombra de muerte, al igual que David, nosotros también podemos salir victoriosos, porque Jesucristo, quien entró en el valle de la muerte, venció y salió caminando, nos ha prometido que también tú y yo podremos salir caminando del valle de sombra de muerte. Y aún nos toque, aún la parca venga por nosotros un día, como dice mi papá, tú y yo sabemos que eso no es el fin, que para el cristiano, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo va a hacerse eco de lo que David sabía. Por eso él va a decir en Romanos capítulo 8, que yo estoy convencido que ni la muerte, y la primera de las palabras que él usa en este pasaje, ni la muerte, y después sigue, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación
podrá nunca apartarnos del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ni la muerte, ni la parca, ni los dioses del Olimpo en la mitología griega pueden separarnos a ti y a mí que hemos creído del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Y porque Cristo venció la muerte, nosotros también venceremos. Porque Él caminó y salió de la tumba, nosotros también caminaremos. Y así como David venció en el valle de sombra de muerte y la muerte no lo venció, también tú y yo podemos hacer lo mismo. Otra vez, no porque tenemos las herramientas, no porque somos inteligentes, no porque somos más poderosos, porque cuando estamos frente a la adversidad, vemos al Dios que es más grande que todas las cosas. Para los que les gusta llevar anotaciones, el valle de sombra de muerte es un lugar real en Israel. Según lo que hemos leído, los israelitas llaman a un lugar que hay en el sur de Jericó, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto, un estrecho de más o menos 4,5 millas de largo, pero que hay áreas que miden solamente entre 8 y 10 pies de estrechez, con baches, hoyos que pueden medir hasta 8 y 10 pies de profundidad. Y a este lugar los locales le llaman el Valle de Sombra de Muerte. Repito, está en el sur de Jericó, entre la ciudad de Jerusalén y el Mar Muerto. 4,5 millas de largo, en algunas áreas tan estrechas como solamente algunas pocas pulgadas. Y lo que sucede es que los cambios climáticos del área hacen que los pastores tengan en ocasiones que mover a sus ovejas del lugar donde están apastando, donde están comiendo, donde están siendo pastoreadas, para poder llevarlas a otro lugar, porque repito, los cambios climáticos provocan a veces que se acabe el agua, que se seque el pasto, que no haya suficiente alimento y hay que mover las ovejas de un lugar bueno a un lugar mejor, donde hay agua, donde hay pasto, donde hay comida, donde hay cuidado, donde no está el peligro de los enemigos. Pero para poder llegar a ese lugar, según esta tradición, los pastores tienen que atravesar lo que ellos llaman el valle de sombra de muerte. Tan estrecho muchas veces que las ovejas ni siquiera pueden dar la vuelta. Tienen que atravesarlo necesariamente y lo único que pueden hacer es conformarse con mirar a izquierda y a derecha montañas que pueden alcanzar hasta 1,000 metros de altura. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Yo estoy convencido, y yo estoy seguro que debe haber base para sustentar lo que voy a decir, que cuando la oveja es movida del lugar donde estaba y se ve atravesando el valle de sombra de muerte, lo más probable es que la oveja se pregunte, ¿y por qué el pastor me está haciendo pasar por este lugar? Yo estaba bien donde yo estaba. Allí había comida, allí había agua, allí había pasto y de repente el pastor viene y nos reúne y nos hace caminar por este valle peligroso, por este valle oscuro, por este valle tétrico. Tenemos que atravesar 4,5 millas. Hay hoyos en el camino. Es tan estrecho que no se puede ni siquiera uno dar la vuelta. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. Hay que seguir hacia adelante. Yo creo que el pastor se volvió loco. ¿Me están siguiendo? Hay ocasiones, y van a haber ocasiones, queridos hermanos, en que usted y yo nos vamos a hacer la misma pregunta. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué las cosas no pueden ser como eran antes? Porque yo estaba bien donde yo estaba. ¿Por qué ahora me encuentro en este lugar donde yo no quiero estar, donde hay dificultad, donde hay dolor, donde hay sombra, donde hay peligro, donde hay escasez? Pero así como la oveja no sabe tal vez que lo que el pastor está haciendo es moviéndola de un lugar bueno para poder llevarla a un lugar mejor. Yo quiero decirte en el nombre de Dios en el día de hoy que si tú estás pasando por un valle como el de sombra de muerte, lo más probable es que Dios te esté preparando para una gran bendición. Porque
la oveja no tiene control a dónde ella va ni qué hace. Ella tiene que depender totalmente del pastor, que sabe para dónde va, que sabe dónde está lo mejor para la oveja, que sabe cómo conducirla, guiarla, ayudarla, protegerla. En pocas palabras, el pastor sabe lo que está haciendo. La oveja lo único que tiene que hacer es confiar y obedecer. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. A ti te puede parecer que no tiene sentido lo que está pasando. A ti te puede parecer que debió haberse utilizado otro sistema, otro camino. Pero lamentablemente, para poder llegar al lugar donde el pastor quiere llevar a sus ovejas, había que pasar por el valle de sombra de muerte. Y Dios sabe por qué Él permite las cosas en nuestra vida. Nosotros tenemos que confiar y depender en Él, porque aunque la muerte nos llegue un día, que nos va a llegar a todos, yo tengo mala noticia para usted, todos nos vamos a morir, a menos que Cristo venga y nos encuentre vivos. Pero la ventaja, la belleza, la esperanza para el creyente, mis queridos hermanos, que a diferencia de la mitología romana, que la esperanza se quedó trancada en la caja de Pandora, nuestra esperanza no está escondida, nuestra esperanza no está guardada, nuestra esperanza está disponible, porque la Biblia dice que nosotros no somos como los que viven sin esperanza, nosotros tenemos una esperanza de que un día el Señor, quien ha estado preparando lugar para nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia de preparar lugar? No es solamente construir casas, sino preparar un lugar adecuado para que tú y yo podamos estar allí eternamente y para siempre en la presencia de Dios, en un lugar que ha sido preparado exclusivamente para ti. El pasaje de el Salmo 23 en la Reina Valera dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, lo que quiere decir que el pasar por una situación como esta no necesariamente es una opción, o que el creyente no puede lamentarse ni quejarse delante de Dios porque lo dejó pasar por el valle. ¿No estamos entendiendo? Cuando la realidad del valle de sombra de muerte llega a nuestras vidas, la pregunta no es por qué, Señor, tú permitiste que esto sucediera, pero como hemos dicho tantas veces, ¿para qué? Y lo que sigue es todavía más importante. Cuando tú y yo estemos allí, no debemos tener miedo, no debemos temer mal alguno. David no tuvo miedo, el pueblo de Israel tuvo miedo, los filisteos después tuvieron miedo, pero David no tuvo miedo, él no temió porque lo peor que le puede pasar a una persona en la tierra es perder la vida, y ya Pablo dijo que para el creyente perder la vida es ganar. Entonces, ¿a qué le tememos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jeremías dijo una vez en Jeremías 20, si no me equivoco, Dios está conmigo como poderoso gigante. Y yo estoy seguro que esa es la imagen que David tuvo cuando vio al gigante de Goliat. Él es un gigante, él es grande, pero el Dios en el que yo he creído es más grande todavía. Él es un gigante todavía más extraordinario. Y Jeremías, vuelvo y repito, va a expresarse de esa manera de que Dios camina con los creyentes, contigo y conmigo, como poderoso gigante. Por lo tanto, es una actitud de la voluntad. No es que voy a ver si me da miedo o no me da miedo. La actitud es, yo no voy a permitir que el miedo se apodere de mí cuando me encuentre en ese lugar. Y hermanos, recordemos también lo que hemos predicado en una ocasión acerca, es un concepto teológico que yo manejo y que creo que tiene base bíblica, de que la salvación, el cuidado, la protección no están en un lugar, están en una persona, y esa persona es Jesucristo. Me explico. Hay personas que dicen, cuando yo esté en el cielo estaré seguro. Cuando yo esté en el cielo estaré feliz. Cuando yo esté en el cielo me sentiré seguro de que ya en el cielo no me va a poder pasar nada. Satanás y los ángeles estaban en el cielo cuando pecaron, cuando fueron echados de allí y se encuentran hoy en el infierno. ¿Están siguiéndome? Por lo tanto, la seguridad y la salvación no están en un lugar,
están en una persona. Tú y yo estamos seguros porque estamos en Cristo Jesús. Tú y yo vamos a ser protegidos porque Dios está con nosotros. Tú y yo cuando estemos en el cielo no vamos a estar seguros porque llegamos al cielo. Vamos a estar seguros porque vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo no puede deshacerse de una de las partes de su cuerpo. La salvación se encuentra en la persona de Jesucristo. La salvación, la seguridad se encuentra en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, no importa cuántos valles de sombra, de muerte nosotros podamos enfrentar. Lo que va a importar no es a dónde tú estés, sino quién está contigo. Porque tú podrás estar en el más paradisíaco de los lugares, pero si el Señor no está a tu lado, ¿de qué te sirve? Y tú puedes estar en el más oscuro y triste de los valles, en la tormenta más poderosa, pero si Dios está en la barca, todo va a salir bien. Si Dios está contigo, tú puedes descansar. Si el Señor está a tu lado, Él te protegerá. Por lo tanto, el salmista, cuando él acentúa esta verdad, él dice, aunque yo esté en medio de esta dificultad, yo no voy a temer. ¿Sabe por qué no voy a temer? Repetimos, no por nada bueno que yo tenga o ninguna capacidad, sino porque Dios está conmigo. Y fíjense, nos gusta siempre apuntar que el salmista habla de su relación con Dios como algo personal, porque tú estarás conmigo. Aquí la religión no sirve de nada. Aquí lo que sirve de algo es una relación personal con Dios. Porque cuántas veces hemos dicho, Jehová es el pastor, sí lo sabemos, pero Él es tu pastor. ¿Eres tú una de las ovejas de Dios? ¿Es Dios tu pastor? Porque ¿de qué sirve que Dios sea el pastor de tu vecino, el pastor de tu esposo o de tu esposa o el pastor de los miembros de la iglesia? Para que tú puedas pasar, atravesar sin temor el valle de sombra de muerte, Dios tiene que ser tu pastor. Tú tienes que ser oveja de su rebaño. Y hoy es un buen día para que si usted todavía no está seguro de si usted pertenece al pueblo de Dios, a las ovejas del rebaño del Señor, dile al Señor Jesús en el día de hoy, Padre, yo me entrego a ti, perdona mis pecados, entra en mi vida y dame la salvación y la vida eterna que tú has prometido en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que ese día tus pecados serán perdonados y tú pasarás a ser parte de las ovejas y del rebaño del Señor. Bendito sea su nombre. Porque tú estarás conmigo. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando hablábamos una vez acerca de la tormenta, de que los discípulos estaban en medio del mar, estaban en un bote y las olas y el viento arremetían y Jesús estaba allí descansando y ellos fueron y le dijeron, Señor, ¿es que acaso no te importa? Porque esa es la actitud nuestra siempre, ¿no? Cuando vienen los problemas, levantar la voz al cielo y decir, Señor, te olvidaste de mí, ya yo no te importo, ¿por qué es que tú dices una cosa y haces otra? Y venimos a reclamarle al Señor. Y la Biblia dice que Cristo se levanta, reprende al viento y todo se calma, porque al final concluíamos, no importa si la tormenta es grande, no importa si el barco es chiquito, no importa si hay guardacostas, lo que importa es quién está en el barco contigo. Con Cristo en mi barco, dice la canción, todo marcha feliz, la tormenta pasará. Lo importante no es donde tú estés, sino quién te acompaña y quién va a tu lado. Y si el pastor es el que está dirigiendo tu camino, no solamente él no se paniquea cuando está en el valle, tampoco tú y yo, pero más importante aún, él conoce el camino porque ya él ha estado ahí, él sabe para dónde va y él sabe por qué permitió que esto sucediera y tú lo vas a entender cuando llegues al lugar de delicados pastos, porque al final la oveja va a experimentar la vara y el cayado del pastor. Ustedes saben que la vara era utilizada para guiar a las ovejas. En algunos casos tenía una cabeza redonda que era para darle varazos a los leones y a los osos y a aquellos
que trataban de comerse a las ovejas, porque una de las cosas que el pastor hace es protegernos de nuestros enemigos. Y el cayado era aquella vara que tenía al final una curva, ¿ustedes lo han visto? Donde principalmente era utilizada para jalar las ovejas por el cuello cuando estaban metidas en algún lugar peligroso, o cuando el pastor quería alar la oveja para acercarla a él, para evitar que sufriera algún peligro. Así que, mi querido hermano, cuando tú sientas un jalón de parte del Señor, no es para mal, Él te está protegiendo. Tú presentas mesas, banquete delante de mí, en presencia de mis adversarios. Tú unges mi cabeza con aceite. Ustedes han oído la ilustración de por qué los pastores ungen las ovejas con aceite, para evitar que las moscas y las alimañas, cuando ella está herida o cuando se le mete por la nariz, puedan infectarla, y el aceite produce esa sensación de sanidad. Porque si hay algo que Dios hace, si hay algo que el pastor hace, aparte de protegernos, aparte de guiarnos, aparte de defendernos, aparte de guiarnos, es también sanarnos cuando estamos enfermos. Yo soy de los que cree que Dios sana en el día de hoy. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Finalmente, el salmista termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia, la bondad y la misericordia, en la Reina Valera, me acompañarán todos los días de mi vida. Y la parte que queremos resaltar es que dice: y en la casa de Dios, en la casa de Jehová, moraré por largos días. El salmista no estaba solamente enfocado en las circunstancias actuales. Él no estaba solamente preocupado por salir del valle de sombra de muerte. Él había puesto su perspectiva, su esperanza, su visión en aquel día donde, una vez hemos salido de todas estas circunstancias que nos rodean en la vida que estamos viviendo aquí en la tierra, la gran promesa, la gran esperanza, el destino al que todos queremos llegar un día, aunque no vivamos diciendo me quiero ir para el cielo, ¿verdad? Es que viviremos, moraremos eternamente en la casa con Dios. Y yo no sé usted, pero no hay ningún lugar donde yo quisiera pasar la eternidad que no sea en la eternidad con Dios. Y esa promesa ha sido puesta para cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree, no morirá para siempre. ¿Usted cree que eso es verdad? Entonces el creyente no puede temerle a la parca, ni puede temerle a cualquier nombre que le hayan puesto en su país a la muerte. Y las mitologías griegas y romanas son muy bonitas, pero no encierran la verdad de que la esperanza está viva, de que si bien es cierto que la muerte sigue siendo una realidad para nosotros, Dios no puede librar de la muerte aquí en la tierra, que lo ha hecho probablemente en muchas ocasiones, y Él nos da una esperanza gloriosa para la eternidad. Porque el fin no termina en la tumba, sino que es el principio de una gran realidad para el cristiano. Y voy a terminar haciendo énfasis en varias palabras que aparecen en este salmo. La palabra aunque, que puede pasar por desapercibida cuando usted estudia la Biblia, aunque pase por valle de sombra de muerte, o sea, a pesar de, aunque me toque, porque yo quiero insistir, querido hermano, de que la Biblia nunca ha prometido que usted no pasará por el valle de sombra de muerte. El salmista dice: aunque me toque a mí, aunque yo sea la persona que se encuentre en medio de la situación, a pesar de, no importa si, cuando pase por el valle de muerte, no temeré mal alguno. Y esa palabra, esa misma palabra, aparece en otros escritos. Por ejemplo, en Job, capítulo 13, versículo 5, él dice: he aquí que aunque Dios me mate, en Él esperaré. Aunque, a pesar de, sin importar, aunque me toque, dice Job, yo voy a esperar en Dios. En otra parte, en el Salmo 46, versículos 1 y 2, el salmista dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Fíjese que nos dice: la tierra nunca va a ser removida.
La esperanza mía es que Dios nunca va a permitir. Dice, no, aunque la tierra sea removida, aunque yo me encuentre en medio de un terremoto, aunque el mundo se esté desmoronando alrededor mío, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, yo no temeré, yo confiaré en el Señor. Y finalmente, en Isaías capítulo 1, versículo 18, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto, aunque sus pecados, fíjese, no dice que usted no tiene pecado, no dice que usted no está sucio de pecado, no dice que usted no está indigno de venir delante del Señor. Usted está sucio, usted y yo somos indignos, usted y yo estamos manchados del pecado, pero aunque esa sea la situación, dice Dios, Él va a venir y Él va a cambiar todo. Él va a hacer que nuestros pecados se conviertan en tan blancos como la lana y Él hará que lo que ahora es un obstáculo para tener una relación con Él, aunque esa sea la realidad, aunque esa sea la situación, Dios la va a cambiar. ¿No estamos entendiendo? Llévate contigo este mensaje a tu casa. Aunque te esté pasando lo que te esté pasando, aunque te pueda pasar, aunque te encuentres en aunque alrededor tuyo se demore el mundo, Dios tiene el poder de cambiar la situación. Porque no se trata de donde tú estás, sino quién va contigo, quién te acompaña, quién te sostiene, quién te guía, quién te protege. Y dos cosas, y ahora sí que voy a terminar. Dos lecciones con las que nos llevamos. Número uno, fíjense que la Biblia no llama a este lugar el valle de muerte, sino el valle de sombra de muerte. Y pregúnteme, pastor, ¿y cuál es la diferencia? Gracias por preguntar, hermana. La diferencia, hermana, es que la sombra no es la realidad. Por ejemplo, yo estoy parado aquí y ustedes pueden ver allá mi sombra. ¿La ven? ¿Usted se imagina lo ridículo que fuera que los hermanos hubieran venido a felicitar la sombra por su cumpleaños? O a darle la mano a la sombra, pero yo estoy aquí. No, pero es que la sombra es más grande y es menos fea. Entonces vamos a trabajar con la sombra, vamos a hablar. No, eso sería ridículo. Al mismo tiempo, cuando David se enfrentó a Goliat y probablemente el sol se reflejó sobre esta muralla, la sombra de Goliat estuvo en el valle. Pero la sombra no podía hacerle nada a David, el peligro era Goliat. Cuando tú y yo estemos caminando por un lugar de sombra de muerte, recordemos que la sombra no nos puede dañar, la sombra no nos puede lastimar, la sombra no es la realidad. Y muchas veces la sombra, como en este caso, se ve más grande de lo que es el problema. Yo estoy seguro que la sombra de Goliat era más grande que Goliat mismo. Pero eso no quiere decir que el problema es del tamaño que tú crees que es, porque no es la realidad, es sombra. Y la Biblia va a usar esa imagen cuando dice que los días de fiesta, la luna nueva, el sábado y todas esas cosas que el pueblo celebraba, era sombra de lo que había de venir. Porque muchas veces usted viene caminando y dependiendo de dónde esté el sol, la sombra viene caminando delante. Y usted cuando llega a la sombra, repito, usted no saluda a la sombra, usted no interactúa con la sombra, usted espera que llegue la realidad. Y Cristo es esa realidad. Todo lo que vino primero, todo lo que vino delante, todas las fiestas, todas las celebraciones, todas las regulaciones no eran más que el anuncio de lo que venía. Pero la sombra no es la realidad. Por lo tanto, si es en un valle de sombra de muerte que estamos caminando, no tenemos que temer mal alguno, porque la sombra muchas veces se ve más grande de lo que realmente es el problema. Y finalmente, la sombra, queridos hermanos, dicen lo que estudian física, existe cuando hay una fuente de luz. O sea, estamos claros, no hay que ser un científico para saber que mi sombra está ahí porque hay una luz de frente. Si no hubiera una luz, no hubiera sombra. Por lo tanto, la aplicación es esta. En medio del valle de sombra de muerte, hay sombra de muerte porque hay una luz más adelante. Y esa luz es Dios, esa luz es Cristo, es la luz al final del túnel, y la sombra no pudiera existir si no existiera la luz. Y la luz es más poderosa, más útil y mejor que el objeto mismo. Así que, mis queridos hermanos, terminamos diciendo, cuando caminemos por el valle de sombra de muerte,
no nos enfoquemos en la sombra, enfoquémonos en la luz, que es lo que nos va a conducir al destino a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Nos ponemos de pie. Al final está la caja donde usted puede depositar sus diezmos y ofrendas. También usted puede ir online a thechapel.org/give y poder traer sus diezmos y ofrendas de manera online, o usted puede mandar un cheque a la dirección de la iglesia, lo puede encontrar en la página web. Queremos reiterar que no solamente es un privilegio poder cooperar con la obra de Dios, pero la iglesia cuenta con la fidelidad de cada uno de ustedes para poder seguir llevando a cabo el ministerio al cual Dios nos llamó. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que suba para terminar. Y una vez más, queridos hermanos, el domingo que viene, Dios mediante, estamos en el mes de junio, comenzaremos una nueva serie de mensajes. Cosas buenas y mejores vienen para el pueblo de Dios. Hemos pasado un 2020 de sombra, ¿no es cierto? Pero la luz se comienza a ver. Padre, gracias por ser tú la luz que nos encaminó y nos acompañó en el 2020 y nos vas a sacar de este valle en el 2021. Bendito sea tu nombre. Que tu presencia sea una realidad en la vida de cada uno de aquellos que han confiado en ti. Y gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.